Gracias por seguir con nosotros en Observatorio, el programa del canal cultural de los universitarios dedicado a analizar y a discutir la agenda nacional. En esta sección Contraste vamos a discutir los claroscuros de la democracia mexicana. Están ya con nosotros el profesor emérito de la Facultad de Economía, Rolando Cordera, y el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, José Woldenberg. Vamos a ver una cápsula introductoria y venimos ya de lleno a nuestra conversación. A lo largo de las últimas décadas del siglo XX, México vivió un dilatado proceso de cambio político. El movimiento estudiantil de 1968 puede identificarse como el inicio del reclamo democrático. En los años 70, la apertura política permitió la incorporación a la arena electoral de diferentes corrientes políticas, en especial de la izquierda. En la década siguiente, en 1988, se vivieron las primeras elecciones realmente competidas, con la candidatura por el Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas. En los años 90, la pluralidad política se refleja con toda nitidez en la Cámara de Diputados. En 1997, el presidente de la República y su partido pierden la mayoría absoluta en la Cámara Baja. Al inaugurar el nuevo siglo, se produce por primera vez en 70 años la alternancia en la presidencia de la República, con el triunfo de Vicente Fox. Y una vez más, ningún partido obtiene la mayoría en la Cámara de Diputados y tampoco en la de senadores. En este amplio trayecto, México desmontó el régimen del partido hegemónico y del presidente omnipotente para construir un sistema plural de partidos y de equilibrio en el poder. El mapa de la representación política cambió drásticamente, se diversificó y los fenómenos de alternancia, pluralidad y división de poderes se volvieron algo común también en las entidades federativas. Sin embargo, en México se extiende la insatisfacción con la democracia. Los datos del Latinobarómetro revelan que en nuestro país está disminuyendo el apoyo a la democracia, y solo el 40% de los mexicanos dice que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, frente al 58% de los latinoamericanos. Asimismo, mientras el 59% de los latinoamericanos opina que no puede haber democracia sin Congreso, solo el 53% de los mexicanos piensa así. Además, el 58% de la población en América Latina opina que no hay democracia sin partidos políticos, pero solo el 50% de los mexicanos es de esa opinión. Así, el intenso cambio político de México en las últimas décadas no se corresponde con mayor apoyo de la ciudadanía a la democracia. ¿Cuál es la salud de nuestra democracia? ¿Cuáles son los claroscuros de la democracia mexicana? Este es el centro de la sección Contraste, en una conversación con Rolando Cordera y José Woldenberg. Rolando, José Woldenberg, bienvenidos a Observatorio. Pues en una fecha tan significativa como esta, quizá conviene empezar por hacer un balance mínimo de cuál es el estado del régimen político mexicano, dónde estamos para adentrarnos, digamos, a sus problemas. José, tú has hecho una amplia reflexión a lo largo de tu trayectoria sobre el cambio político en México. ¿Dónde estamos? Bueno, yo creo que en una fecha como esta, 2 de octubre, a 44 años de la matanza de Tlatelolco, creo que podemos decir que aquellas jornadas inaugurales donde los estudiantes de la capital pusieron en el centro de la agenda el tema de las libertades públicas y la democracia, México ha cumplido un ciclo transformador que creo está a la vista, como lo decía el reportaje. ¿Qué había en 1968 en términos de representación política? El presidente, todos los gobernadores, el 100% de los senadores eran de un solo partido. Creo que alrededor del 80 y tantos % de los diputados también eran del PRI. En materia de libertades públicas, la fórmula paranoide con la que se trató a los estudiantes, pues ilustra mejor que nada el estrechamiento de los conductos para la expresión. Si uno ve lo que eran los medios entonces y lo que son ahora, creo que uno puede constatar los cambios. Para decirlo de manera sintética, yo creo que de 1977 a fin del siglo pasado, México logró en buena medida desmontar un sistema autoritario y construir una germinal democracia, subrayo, germinal.
y que eso se hizo construyendo un sistema de partidos medianamente equilibrado y también condiciones de la competencia más o menos equilibradas. Las dos piezas que faltaban para hacer realidad lo que establecía la Constitución mexicana era un sistema electoral confiable, equitativo, y un sistema de partidos plural que reflejara los diferentes humores públicos, sensibilidades, puntos de vista, ideologías que hay en México. Esa es la parte venturosa. Ya hablaremos de los déficits en esta materia. Rolando, este cambio en materia política se dio acompañando otras transformaciones muy profundas de la vida mexicana. Quizá aquí podríamos empezar a apuntar algunos de los problemas que nutren la insatisfacción con el régimen político que tenemos y que muestran los datos del Latinobarómetro, en particular el profundo cambio en materia económica. ¿Cómo crees que estas transformaciones y las insuficiencias de la economía se conectan con este otro trayecto de cambio político? Bueno, yo creo que en buena parte la insatisfacción manifestada en estas encuestas del Latinobarómetro, en torno a las cuales habría que trabajar un poco más y ver cómo se pregunta a los diferentes latinoamericanos, porque hay comparaciones ahí medio complicadas, ¿no? Además, los contextos históricos de los países son muy distintos. En algunos casos en América Latina venían de dictaduras feroces, criminales, como en Chile, Argentina, Uruguay, en parte Perú, aunque de manera muy distinta. Y nosotros no veníamos de una dictadura feroz, veníamos de un régimen autoritario que por serlo podía eventualmente perder el control de sí mismo y convertirse también en una máquina criminal, como lo vivimos el 2 de octubre. Pero no quedándome en ese punto, yo creo que lo que la gente espera de la democracia no es solo el ejercicio de una libertad y de un derecho, sino la constitución de gobiernos que de alguna manera respondan a sus anhelos, a sus angustias, necesidades y carencias. Y yo pienso que los mexicanos de hoy, los entrevistados por Latinobarómetro, pues lo que están reflejando es mucha insatisfacción con el estado de las cosas públicas en México, que siguen siendo articuladas, como en cualquier otra nación, por los gobiernos. Hay muy mal empleo, el empleo está muy mal pagado, hay mucha desigualdad y regionalmente hablando hay unas enormes distancias. Creo que la democracia en una república federal tiene que ir más allá de lo que relataba Pepe, tiene que plasmarse en el territorio. Y ahí vamos a encontrar enormes desigualdades y disparidades. Se desmontó el mecanismo autoritario, digamos, del Poder Ejecutivo y lo que significaba, ¿no?, la sumisión o subordinación del Legislativo y el Judicial. Pero en los territorios, que aquí tenemos que llamar la Federación, todavía queda mucho por hacer. En los desplantes autoritarios, los abusos de autoridad de los gobernadores, como lo vimos en estos meses, ¿no?, de endeudamiento, el uso libérrimo de los recursos públicos, federales y no federales, el maltrato a las universidades públicas de los estados, en fin, muchos elementos que no son anécdotas, creo que están expresando el aspecto de rezago, de la desigualdad del desarrollo democrático mexicano, que en uno de los aspectos es el problema de la federación, del desarrollo federal, y en el otro es gobiernos que no han estado a la altura de las carencias, necesidades y luego de los embates de la crisis internacional que todavía está con nosotros. En esta insatisfacción en la democracia, llamémosle así, con frecuencia la insatisfacción se puede volver negación de lo que se tiene o incluso la tentación de desmontar parte de lo que ha implicado el tránsito democratizador, por ejemplo, en la expresión de la pluralidad en el Congreso. ¿Cómo discutir con estas dos visiones, la que niega la democracia o la que dice parte de lo que estamos viviendo es de la expresión de la democracia? Sí, tú lo decías bien. Creo que la preocupación que puso en el centro, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es que el malestar en la democracia no se fuera a convertir en un malestar con la democracia. Y yo creo que esa es la situación que de alguna manera estamos viviendo.
En un primer espacio está el enorme tema de la gobernabilidad democrática, que creo al que haces alusión. Hay una manera de leer lo que nos pasa que a mí me preocupa. Si hay algo que decantó el tránsito político en México, es acabar con las unanimidades y construir un pluralismo que hoy está representado de manera equilibrada en las instituciones del Estado. El rasgo más sobresaliente es que desde 1997 en la Cámara de Diputados y desde el año 2000 en la Cámara de Senadores, ningún partido político tiene los votos suficientes para hacer su voluntad y punto. Es decir, que la negociación, el acuerdo, el diálogo son los instrumentos que tienen que usar los políticos si quieren hacer avanzar sus propuestas. Pero mucha gente está leyendo este equilibrio en el mundo de la representación como un obstáculo para la reproducción democrática. Y hemos oído voces, desde la academia, desde el periodismo, desde los partidos políticos, incluso el presidente electo lo ha planteado, en el sentido de que hay que modificar la legislación para darle a una mayoría relativa de votos, a la mayoría relativa de votos, una mayoría absoluta de escaños. De esa manera, se dice, no habría problemas de gobernabilidad, entendiendo la gobernabilidad en el sentido más estrecho, es decir, en la posibilidad de un gobierno de hacer prosperar sus iniciativas en el ámbito legislativo. Bueno, claro, si eso se hace no va a haber problemas de gobernabilidad en ese sentido, va a haber problemas de gobernabilidad en otro. ¿Por qué? Porque se va a estar alterando uno de los pilares de la representación, que quiere decir que las diferentes fuerzas políticas deben de estar presentes en los cuerpos legislativos de manera más o menos proporcional a los votos, a las adhesiones ciudadanas que logren, ¿no? Pero esa es una primera dimensión. Yo creo que... Permíteme hacer un corte y volvemos a concluir el argumento y a ver la reacción de Rolando en este diálogo que es, como le hemos llamado, un contraste. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Observatorio de TV UNAM. Volvemos en unos segundos.